Mario, eso es muy importante, es un fluir, donde yo creo que este libro lo que sí sintetiza, yo que he leído los libros por lo menos en castellano que tiene Mario, sintetiza un poco su saber actual de una manera cada vez menos dogmática, cada vez más compleja, pero a su vez más sencilla de entender. Yo creo que con verdades importantes para poder reflexionar, no con axiomas. Y ahí en realidad pasa a trabajar sobre la idea del copensamiento. No existimos sin el pensamiento del otro, sin tener en cuenta al otro. Si funcionamos sin tener en cuenta al otro, generalmente se va a generar patología mental o patología somática. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta al otro. Y la base de ese primer conocimiento generalmente está en la familia, en los sistemas de relación y en nuestro mundo más cercano, en la ecología del mundo cercano, cultural y familiar. También eso nos ayuda, yendo cada vez más lejos en las investigaciones, a pensar que parte de la transmisión de la enfermedad mental es una transmisión transgeneracional, y de eso también se ocupa un poco el libro. Y eso es controvertido, porque a veces en las primeras épocas del psicoanálisis, cuando había una especie de lucha con la psicología más biológica y con la psiquiatría más biológica, se acusó, no, es que acusas a las familias, no se trata de eso, sino que hoy en día las evidencias nos dicen que los fenómenos de enfermedad son complejos y se pueden estudiar desde muchos ángulos diferentes, que son sinérgicos y son convergentes en realidad. ¿Cuándo? Pues cuando traducimos las palabras de cada una de las ciencias o de cada una de los modos de pensar en palabras en común. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues yo creo que en parte como lo hace Mario, con palabras sencillas, que expliquen claramente en castellano lo que queremos decir. ¿Por qué hablar a lo mejor de objeto, que a lo mejor en el psicoanálisis se entiende mal, y podemos hablar de sujetos, de afectos, de emociones, y es más difícil hablar de pulsiones, etcétera, ¿no? Vamos traduciendo, y yo creo que Mario en eso es una persona que tiene esas ganas de hacerse entender. Y a mí me parece algo encomiable y además generoso en realidad, porque en esa manera de hacerse entender, como a él se lo enseñó Bowlby, según cuenta en otros escritos, pues realmente esa transmisión del conocimiento es un gusto en vez de una especie de cosa que te tengo que dar y tú me tienes que dar algo a cambio, ¿no? Mario da y recibe a cambio algo que decía un amigo mío mayor, dice, pues el amor con amor se paga. Si tú das algo vas a recibir, pero en realidad de una manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, poder decir estas cosas con una base neurocientífica por un lado, para callar algunas voces críticas que simplemente solo leen una parte de la ciencia o que simplemente saben de una parte del conocimiento y se niegan a ampliar esas fronteras, yo creo que es algo importante y que, bueno, ya le plantearé a Mario, porque todavía creo que, desgraciadamente, es un conocimiento compartido y amplio en una era del conocimiento, de compartir conocimientos como Internet, las comunicaciones, pero todavía estamos un poco en un gueto. Ahí todavía hay un ejemplo muy claro. Esta semana se ha celebrado el Congreso Mundial de Psiquiatría en Madrid y no ha habido ni un solo tema que tenga que ver, no sé si sabrás, Javier, pero ni un solo tema entre 6.000 psiquiatras que han venido, entre cientos de ponencias a la vez, ni un solo tema prácticamente de psicoterapia, ni un solo tema sobre la teoría del apego. Cuando a veces vamos con la teoría del apego a hablar y pone la teoría del apego, muchos sectores todavía nos dejan a un lado y lo tienes que disfrazar de otras cosas para poder hablar de ello. Y yo creo que todavía nos queda mucho por hacer. Y la manera, yo creo, que estamos intentando hacerlo no solo directamente dentro del cuerpo de los psiquiatras o de los psicólogos, sino abriendo el campo hacia mucho más. De hecho, por ejemplo, nuestra asociación está abierta a personas, a profesionales que no son simplemente psicólogos o psiquiatras, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, enfermeras, pediatras, etcétera. De hecho, mañana tenemos la jornada anual aquí en Madrid y se han apuntado gente de muchas distintas tendencias. Y ahí es lo bueno, donde ahí podemos hacer ese saber compartido, ¿no? Y evidentemente ese saber nos lleva a esa motivación que hablabas tú, Manuel, y ahí no me voy a meter. Mario habla un poco de esa complejidad de la motivación. La motivación está enganchada con la necesidad, y algo que me ha parecido curioso y que sí me gustaría que hablaras un poco, Mario, y es el tema del satisfactor, ¿no? Cómo se está empezando también a estudiar y a reflexionar sobre la manera en que podemos conseguir, digamos, darle salida a esas motivaciones desde la necesidad, ¿no? Y luego habla un poco, por supuesto, claro, de la terapia, ¿no? Y yo creo que el aspecto clave que resume para mí la parte de la terapia de Mario y de todo este enfoque, que creo que es amplio, no solo se limita al apego, es que la terapia es una seguridad ganada. Eso es importante y por eso parecen unas palabras que no digan nada, pero lo que viene a decir es que es una segunda oportunidad en personas que por déficit
o por una cosa más compleja entre déficit y conflicto, porque yo pienso que no es incompatible, y eso lo sabemos en la clínica, que en un momento dado sobre déficits uno genere conflictos y situaciones complejas en el aquí y ahora, pero también en el pasado, que se nos va quedando atascado de alguna manera. La relación terapéutica con un terapeuta sensible, empático, que en la manera de hacer terapia desde estas teorías te expones más, creas un afecto, compartes una vida en parte con esa persona, en la manera de estar con él, en la manera de momentos de encuentro, que eso lo han estudiado desde el psicoanálisis relacional, pues en esa manera hay una nueva oportunidad de rehacer tu manera de pensar, de rehacer tus esquemas mentales, digamos. Desde el punto de la teoría de apego se llaman internal working models, es como nuestras representaciones mentales complejas, que son afectivas, que son cognitivas, que son conductuales, siempre en relación con un otro. Y ahí entran los terapeutas. Pero yo creo que Mario va más allá, igual que nosotros, que estamos un poco en la misma línea. Trabajamos no solo en terapia con un paciente, sino con una familia, con un grupo de familias, donde cada uno nos podemos ayudar mutuamente en ese saber compartido, en ese diálogo compartido, en ese copensamiento que es la base de este tipo de pensamientos abiertos, donde luego la técnica en sí puede ser más cognitivo-conductual, podría ser más psicoanalítica, puede ser más sistémica, etcétera. Porque de alguna manera yo creo que la teoría del apego desde mi punto de vista se ha colocado como una especie de gran teoría que puede abarcar muchas maneras de trabajar. La seguridad ganada implica esa segunda oportunidad de entenderse, de rescatarse de cada uno de nuestros atascos, con un otro que te va a ayudar, pero que a su vez a él le estás transformando mientras te está ayudando y va adquiriendo un conocimiento que a su vez sirve para los demás, en un bucle permanente, ¿no? Y el dejarse llevar en parte desde un contexto que también me parece muy importante, porque no se habla mucho de eso en las terapias, que es en un ambiente emocional rico, sobre todo en alegría. Estamos hablando porque el psicoanálisis se había convertido en algo demasiado trascendente muchas veces, muy serio, un diván o una consulta. Mario y yo hemos compartido experiencias psicoanalíticas bastante parecidas, que son parte de lo que me unió desde lo personal. Psicoanálisis muy duros, al principio muy desde un psicoanálisis excesivamente rígido, que a su vez te llevaba a veces a atascos patológicos y iatrogénicos, ¿no? Y lo que estamos postulando es un ambiente cada vez que se ha visto que la neurociencia y el cerebro funciona mejor en ambientes positivos, alegres, en que eso no quita con que lo hagamos seriamente, ¿no? Podemos estar como en el hospital de día saliendo a jugar al fútbol, podemos estar en un encuentro como multifamiliar, tuvimos en Elche hace unos meses donde nos reunimos un montón de familias profesionales, estuvimos pintando, estuvimos bailando, estuvimos haciendo un montón de experiencias gracias a que lo organizó también valientemente, la verdad, Javier, y ahí se da ese saber compartido. Y yo creo que eso también se refleja en estos libros. Y yo creo que eso es un poco lo que me parece importante transmitir. Por eso me encanta que haya aquí familias, que haya amigos, que haya gente del público en general y no solo profesionales debatiendo algo donde nosotros no tenemos ese conocimiento nada más, el conocimiento está en cada uno. Lo que nos hace más libres y más autónomos es compartir ese conocimiento y yo creo que desde lo que va el libro de Mario. Bueno, esa es un poco mi reflexión, Mario. Gracias. Vamos a darle la palabra corta a Javier, que nos hable un poquito antes de darle la palabra al autor. Sí, porque quien queremos oír es a Mario, pero yo no soy la Raimunda, la Raimundita, porque parece, ¿sabéis que no sabe el Mario que hay un fantasma aquí? Pues sí lo sabe. Ha aparecido. Y como no tiene nombre, de repente no se contaba conmigo, dirán, será este el fantasma, pero es una historia de vínculos, porque decían que este era un palacio de una familia, bueno, aquí lo sabrán algunas personas mejor que yo, que era el palacio de una familia muy acaudalada, de un matrimonio que consiguieron unirse después de muchas contrariedades porque los padres de él no querían que se casara con una cigarrera pobre de lavapiés. ¿Y por qué eran hermanos? Pero eso no lo sabía él. Y porque después de enviarlo a Londres, porque hay mucho sincronismo, Mario, envían a Londres al hijo de los marqueses de Linares, José Murga, y cuando vuelve decide casarse con quien que es tu hermana, hija de una de mis aventuras. El vínculo les lleva a la vergüenza y supuestamente, dice la leyenda, a matar a la niña Ramundita
y no sé si en qué sala, si en esta o en otra, supuestamente enterrarla o ocultarla tras una pared, ¿no? ¿Sabes dónde está? Cerca de aquí. Por tanto, una sabemos historia dónde es, que acaba con mucho dolor y la muerte de los dos padres en corto plazo. Por tanto, mucho que ver con los vínculos y cómo los vínculos generan tantas dificultades, ¿no? Los vínculos impuestos históricamente, los que creamos con el otro. Y en la Casa de América, además, donde nos reunimos varios, yo veo aquí varios latinoamericanos que conozco, y Mario, por supuesto, que viene de Argentina. Yo solo quería decir y añadir que conocí a Mario en 2010 en un congreso que organizamos también en Elche, que cuando exponía tuvo que interrumpir la exposición era una exposición sobre terapia de grupo y técnicas de grupo, no sé cuántas veces, porque se emocionaba, y yo dije, este profesional es bueno, habla y siente y lo expresa, habla desde sí mismo, se muestra a sí mismo, no es como tantos profesionales, psicoanalistas o no, que hacen un papel. Y efectivamente me acerqué a él, se ha convertido en un maestro y colega, sigue siendo el mismo, sus libros son el mismo, porque yo sé que todo lo que escribe, más allá de que haya leído y estudiado, ha pasado por él y siente, y participa con nosotros continuamente en experiencias grupales, con familias, donde aporta su saber, pero aporta sobre todo su sentir. Y a mí me ha reconciliado con parte del psicoanálisis, porque igual que la leyenda, que supuestamente es una leyenda por lo que se ha ido investigando, de la Casa de América, también parece que ha habido muchas leyendas en el psicoanálisis, que Mario y otros luchamos porque dejen de ser leyendas y se conviertan en realidades palpables, que seamos seres humanos, que nos acercamos a seres humanos que sufren y que juntos los entienden. Todo el mundo se reconcilia con parte del psicoanálisis, y para todos yo creo que es una oportunidad de oírlo en directo y de leerlo y llevároslo para siempre en vuestras casas y tener un trocito de Mario. Así que no hablo más, Mario, que si no me voy a emocionar yo. Bueno, yo quería decir de que hay otro libro que está en preparación. Mario, tío. Escrito, pero no sabía si publicar primero este o el otro. Entonces le pedí a Javier que hiciera el prólogo del libro, y Javier me dijo, yo hago el prólogo, pero es un libro escandaloso. Entonces yo le dije, bueno, si te parece que es escandaloso, voy a revisarlo el libro y voy a publicar primero este. Por eso aparece este. El otro está escrito, pero lo voy a revisar. Y el título del próximo libro va a ser Sexualidad, la tuya, la mía y la de los demás. Yo un día yo trabajaba en un hospital psiquiátrico. Yo nací en Argentina. Mi padre era italiano, mi madre de origen español. Y me fui a vivir a Londres porque estaba muy interesado en la antipsiquiatría. Y quería vivir en una comunidad, no sé si sabéis lo que es la antipsiquiatría, pero era un cuestionamiento que hizo un grupo de psiquiatras, la mayoría británicos, otros sudafricanos, David Cooper, Ronald Lyne, que era escocés. Decían de que llenar a los pacientes de medicamentos cuando en realidad su enfermedad era un síntoma de una disfuncionalidad familiar, era un gran error, y que lo que había que hacer era darle a los pacientes psicóticos la oportunidad de vivir en una comunidad terapéutica donde pudiesen ellos resolver problemas relacionados con su disfuncionalidad familiar sin darles medicamentos. Entonces me fui a vivir a una comunidad, me fui a Inglaterra, de Argentina a Inglaterra, para vivir en una comunidad de esa. Me desilusionó un poco porque me pareció que había demasiada idealización de la terapia de psicóticos y medicación. Me di cuenta de que los psicofármacos son necesarios, pero bueno, así llegué a Inglaterra. Entonces, cuando finalmente decidí ir a trabajar en un hospital
psiquiátrico convencional. Bueno, no era convencional, era un hospital que se llamaba Shenley, ahora está cerrado, pero estuvo abierto muchos años, donde el hospital estaba dividido en secciones, y en cada sección cada uno hacía lo que le parecía. Entonces había un sector de psicoterapia de psicóticos, otro de psicogeriatría, otro de medicina forense, otro de psiquiatría forense, otro de agudos, etcétera, muchísimos sectores. Y en cada sector cada uno hacía lo que quería, excepto de que una vez a la semana se reunían todos los psiquiatras, fuese cual fuese su orientación, hablaban de lo que hacían y las actas se publicaban semanalmente y se distribuían entre todo el personal del hospital, incluyendo personal de limpieza, los enfermeros, todo el mundo. Y entonces yo dije en ese momento que yo tenía interés de ir una vez a la semana a la clínica Tavistock de Londres, que era una clínica de orientación psicoanalítica, para entender un poco mejor lo que se hacía a nivel hospitalario con una orientación psicoanalítica. Entonces yo iba todos los miércoles ahí. Y parte de mi rutina era pasarme 2 horas en la biblioteca de la clínica, que tenía una biblioteca, bueno, todavía tiene la clínica, todavía existe, la clínica Tavistock de Londres, que es muy famosa. Tenía una biblioteca donde venían revistas de psicoterapia, psiquiatría, psicoanálisis de todo el mundo, y entonces uno iba y la hojeaba y se enteraba de que se estaba escribiendo. Entonces yo me sentaba en una mesa todos los miércoles de la tarde, y había un señor que se sentaba, bastante mayor, que se sentaba delante mío. Yo no sabía quién era, entonces yo buscaba revistas, libros, les leía, tomaba notas, y ese señor hacía exactamente lo mismo. De vez en cuando nos mirábamos. Bueno, un día yo iba a tomar el metro en Londres, y una persona se acerca a mí y me pregunta si ese metro iba para la estación Scottish, que es la estación más cercana a la clínica Tavistock. Y yo le dije que sí. Le digo, ¿dónde va usted? Dice, yo voy a la clínica Tavistock. Le digo, entonces usted está en la misma profesión. Y me dice, sí. Le digo, usted dice, pero tiene un acento extranjero, ¿de dónde viene usted? De Argentina, me dice. Y le digo, entonces podemos hablar castellano. Entonces le digo, no, si no tienes prisa, nos vamos a tomar una cerveza, porque en Inglaterra no se invita a alguien a tomar un café, se invita a tomar una cerveza, una pinta. Entonces nos fuimos y le digo, ¿qué estás haciendo acá? Mira, dice, yo soy psicoanalista y estoy en crisis con el psicoanálisis. Dice, porque yo pienso de que buena parte del psicoanálisis de la teoría psicoanalítica está muy anquilosada, que se necesita nuevos aires. Y empecé a leer a Bowlby y me interesé por Bowlby. Entonces le escribí a Bowlby y le pregunté si yo podía venir a estudiar con él 6 meses. Entonces me tomé 6 meses de mi trabajo en Buenos Aires y me vine a estudiar con él. Le digo, yo Bowlby lo sentí nombrar porque en los estudios de psiquiatría se menciona Bowlby en este país. Entonces dice, bueno, dice, si quieres te lo presento. Entonces digo, encantado. Entonces me lo presenta Bowlby y resultó que era este señor que se sentaba en la biblioteca todos los miércoles a la tarde conmigo. Entonces empecé a hacer supervisión con él. Y me fascinó, porque hablaba de los casos clínicos con un sentido común, una comprensión del ser humano que yo no lo había escuchado en otros psicoanalistas británicos con los cuales había hecho supervisiones o a quienes ha ido a seminarios, etc. Ahora, yo en ese momento estaba en psicoanálisis personal, yo me analizaba con un analista kleiniano. Y cuando yo le dije de que había empezado a hacer supervisión con Bowlby, me empezó a decir de que yo estaba haciendo supervisión con Bowlby para atacarlo a él, que era un ataque en la transferencia. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, porque Bowlby ha abandonado el psicoanálisis. Le digo, ¿por qué dice que Bowlby abandonó el psicoanálisis? Porque dice un montón de cosas que no tienen que ver nada que ver con la teoría psicoanalítica. Y además de eso, dice, fundamenta la teoría psicoanalítica en la etología, que es el estudio de los animales. Dice, trata a los seres humanos como si fueran animales.
se ocupa de temas de investigación en psicología evolutiva y eso no tiene nada que ver con psicoanálisis. El psicoanálisis es hacer psicoanálisis con un paciente 5 veces a la semana, y nadie que no trate a un paciente 5 sesiones a la semana puede hablar de psicoanálisis. Entonces, yo en ese momento tenía un supervisor que era freudiano y le conté lo que pasaba. Y le digo, mire, yo no sé qué hacer. Y me dice, déjelo a ese analista. Le digo, bueno, yo estaba pensando seguir el análisis hasta que llegue un momento que termine mi carrera analítica, entonces me puedo cambiar de analista. Me dijo, si usted sigue con ese analista, él no lo va a dejar nunca terminar la carrera analítica, o sea, que termine ahora. Bueno, eso es una historia muy larga, pero lo que me puso a mí en guardia es con la ortodoxia en psicoanálisis. Y entonces empecé a investigar otras cosas. Empecé a leer, empecé a continuar haciendo supervisiones con Bowlby. Luego descubrí una línea de pensamiento que a mí me pareció fundamental, que es la línea de Hugo y Emil Bleichmann, que asentó un replanteo de la motivación humana más allá de los esquemas teóricos